La Epifanía es una de las fiestas más antiguas en la Iglesia Católica. Después de Pascua y Pentecostés, es la fiesta más antigua. La Iglesia primitiva celebraba la solemnidad de Epifanía litúrgicamente antes de comenzar las celebraciones de la Navidad. Entonces, junto con Pascua y Pentecostés, es una de las fiestas más primitivas, antiguas de nuestra fe. La Epifanía quiere decir manifestación, la revelación de Dios a todos los pueblos. Los Reyes Magos representan todas las naciones del mundo. Y al adorar al niño Jesús, ellos llevaron esta buena noticia a todas las demás naciones en el mundo. En las Escrituras hay muchas diferentes revelaciones de la identidad, por ejemplo, de Jesucristo. Él fue revelado, por ejemplo, a los pastores y más tarde a los Reyes Magos. El Hijo de Dios fue revelado durante su bautismo, ¿no? Cuando Dios habló desde el cielo, este es mi Hijo amado. También el Señor fue revelado, su identidad como Hijo de Dios, durante la transfiguración, cuando Él subió al monte de transfiguración de 3 de sus apóstoles. Hay muchos ejemplos de la revelación de Dios, revelándonos a su Hijo. Y nuestra misión como discípulos entonces es compartir nuestra fe y llevar la buena noticia de Jesucristo a los demás. Esta fiesta hoy entonces centramos en las personas de los Reyes Magos y su misión de evangelizar el mundo. Miramos por un momento la escritura, las narrativas de la infancia de Jesús. Hay 2 versiones del nacimiento de Jesús, según San Lucas y según San Mateo. En estas narrativas de la infancia de Jesús, de su nacimiento, y los días y semanas y meses después de su nacimiento, podemos mirar estos pasajes como un evangelio en miniatura, porque contienen todo del evangelio. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo, Dios tomando nuestra carne. Su presencia es revelada a los pastores, a los Reyes Magos, a todo el mundo. El niño Jesús experimentó persecución desde niño y la Sagrada Familia tuvo que salir de su país para ir a Egipto, para escapar la persecución, la muerte. Esta es una muestra de la cruz futura de Jesús. Y el Señor con la Sagrada Familia regresó, después de un tiempo en Egipto, ellos regresaron a la tierra de Israel, como una muestra también de la victoria de la resurrección. Podemos ver entonces en las narrativas de la infancia del Señor como un evangelio en miniatura. Contiene todos los elementos: el nacimiento del Hijo de Dios, el anuncio a todos los pueblos, el sufrimiento, la muerte y resurrección del Señor. Miramos también la gente de Israel, los judíos, la gente elegida o el pueblo escogido de Dios. Era el pueblo que Dios escogió para revelarse a sí mismo poco a poco durante muchos siglos. Eran el pueblo que Dios seleccionó para revelarse al principio. Ellos son la raza de quien vino el Hijo de Dios, el Mesías. Y durante el transcurso de muchos siglos, Dios comenzó a revelarse a sí mismo a su pueblo de Israel.
dando a los israelitas los 10 mandamientos y toda su ley, enseñando a su pueblo cómo vivir, anunciando por la boca de los profetas que Dios iba a enviar un Salvador, un Mesías. Era la raza en la que Cristo nació y la misma raza o pueblo que rechazó el Señor, o mejor dicho, que no reconoció a Cristo. Muchos judíos no reconocieron al Señor, no quisieron aceptar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Aunque unos buenos judíos reconocieron a Jesús y convirtieron a la fe en Jesús, muchos rechazaron al Señor, o es decir, no reconocieron la presencia de Dios vivo entre ellos mismos. Pero este rechazo tiene grandes consecuencias para el mundo, porque el rechazo de Cristo por Israel se convierte en una gran oportunidad para los demás pueblos del mundo, para que Cristo sea revelado a todas las naciones. Y esto es lo que celebramos hoy en la fiesta de la Epifanía del Señor. Dios había elegido al pueblo de Israel para recibir al principio su gran revelación. Pero siempre ha sido el plan de Dios de revelarse a sí mismo a todas las naciones, no solamente Israel, a todas las naciones. Muchos judíos no estaban preparados para reconocer la presencia del Mesías. Pero era el plan de Dios, anunciar la presencia de su Hijo a todas las naciones. Y esto fue la misión de los Reyes Magos, de conocer a Jesús, de conocer el Dios único, el Dios verdadero, y de llevar esta buena noticia a todos los pueblos. Los Reyes Magos entonces representan el mundo de los gentiles. Ellos eran buscadores, buscando la verdad, buscando el único Dios, el Dios verdadero. Ellos se acercaron al niño Jesús con humildad, en adoración, reconociendo que Jesús es Dios. Ellos ofrecieron al niño Jesús regalos, pero regalos muy simbólicos. Nosotros también, igual como los Reyes Magos, nos presentamos ante la presencia de Jesús con humildad, en adoración, y ofrecemos a Jesús un regalo precioso también. No un regalo material, no podemos ofrecer a Dios las cosas materiales del mundo. El gran regalo, el mejor regalo que podemos ofrecer a Dios es nuestra vida completa, nuestro compromiso con Él, todo nuestro ser. Eso es lo que Dios quiere. Es el regalo más perfecto que podemos dar a Dios, todo nuestro ser. Como los Reyes Magos, también nosotros somos buscadores. Buscamos la verdad, buscamos la felicidad. Cada uno de nosotros ha sido dirigido por una estrella, por la estrella de la fe, de la vocación cristiana. Cada uno de nosotros ha recibido el regalo de la fe y Dios se nos ha revelado a sí mismo a nosotros. Tal vez nosotros recibimos la fe como niños de nuestros padres, en la familia, de los abuelos, de los padrinos. Tal vez hemos recibido el don de la fe la primera vez dentro de la familia, en la iglesia doméstica. Tal vez más tarde,
en la vida, por un curso de catecismo o en la escuela, por prepararnos en recibir los sacramentos de la Iglesia. Tal vez algunos llegaron a la fe como adultos, descubriendo por la primera vez la presencia de Dios en su vida. Tal vez unos de nosotros nos hemos perdido durante el transcurso de la vida, pero regresamos al camino del Señor. Uno puede decir, en cierto sentido, que todos somos conversos, en el sentido de que todos hemos recibido una invitación de conocer a Jesús, de estar en relación con Jesús. Tal vez recibimos esta invitación de nuestros padres, padrinos, familia, un amigo en la parroquia, pero todos hemos recibido una invitación y todos hemos tenido la oportunidad de aceptar o rechazar esta invitación libremente. En este sentido, podemos decir que todos somos conversos porque todos tuvimos que aceptar la invitación de seguir a Dios, de ser sus discípulos, de poner nuestra fe en práctica. Dios no nos fuerza a seguir su camino. Dios nos enseña que hay que buscar la voluntad de Dios en vez de buscar nuestra propia voluntad, pero Dios nos da un regalo precioso de la libertad para decidir por nosotros mismos. Como los Reyes Magos, ellos no fueron forzados a viajar una tierra extranjera lejos. Ellos sintieron en su interior un llamado para conocer el único Dios, el Dios verdadero. Los Reyes Magos fueron verdaderamente sabios porque dejaron que Dios los guiara. Su viaje no fue solo un viaje a una tierra extranjera, fue un viaje de fe. Y así como Dios se reveló a sí mismo a ellos, Él se nos revela a nosotros también cada día. No solamente una sola vez en la vida, no solamente unas veces, Dios se revela a sí mismo a nosotros todos los días de nuestra vida. Por nuestra fe, por los sacramentos, por su palabra, por la iglesia, por los ministerios de la iglesia, por clases de catecismo, por los retiros, por un amigo. Dios se revela a sí mismo a nosotros a través de todas las circunstancias de la vida. Podemos decir entonces que cada día es una celebración de la Epifanía, porque cada día Dios se manifieste con nosotros. Experimentamos muchas epifanías en la vida. Dios constantemente revelando a sí mismo a nosotros. Y lo que Dios nos pide es nuestro amor, nuestra fidelidad y que dejamos que Dios nos guíe a mantenernos en su camino. Y al conocer al Dios verdadero, Dios nos envía en misión. Y tenemos la misma misión que los Reyes Magos, ¿no? De llevar la buena nueva a todas las naciones, a todos los pueblos, comenzando con la familia, con los niños, con nuestra familia, con los vecinos, los amigos en la vecindad, en el trabajo, y llevando la buena nueva a todos los pueblos. Esta es nuestra misión, igual como la misión de los Reyes Magos, de evangelizar todo el mundo.